México Mítico, Episodio 4. El himno nacional, parte 3. El país tiene himno nacional. El 12 de noviembre de 1853, el Supremo Gobierno realizó una convocatoria a través del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, cuyo oficial mayor era Miguel Lerdo de Tejada, un reconocido liberal radical, que se publicó en el Diario Oficial 2 días después. El concurso se dividió en dos etapas. La primera era para la parte escrita, en la que se ofrecía un premio, según su mérito, a la mejor composición poética que se convertiría en el himno nacional. En la segunda parte, también se ofrecía otro premio, en los mismos términos, a la composición musical para dicho himno. El 3 de febrero de 1854, un jurado formado por tres distinguidos poetas e intelectuales conservadores, José Joaquín Pesado, Manuel Carpio y Bernardo Couto, cercanos al gobierno santanista, otorgó el primer lugar de un total de 24 o 25 composiciones participantes, no está claro el dato, a la pieza del bardo potosino Francisco González Bocanegra. Algunos estudiosos señalan que el Supremo Gobierno recompensó al poeta con varios libros lujosamente empastados, y otros que el premio era de 500 pesos, pero que nunca se lo dieron. Resulta curioso señalar que una de las composiciones, que desde luego no ganó, fue la de Guillermo Prieto, quien, en tono burlón y satírico, escribió una especie de antihimno nacional titulado Los Cangrejos, dedicado a santanistas, militares y clérigos. Las estrofas de esta obra se cantaron años después en ciudades y campamentos alentando el triunfo frente a los conservadores, con quienes precisamente se identificaba el título. En su estribillo dice: cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. De acuerdo con la versión oficial, González Bocanegra no tenía intenciones de competir en este certamen. Este mito señala que la obra se escribió gracias a la intervención de su prometida y prima en tercer grado, Guadalupe González del Pino, Elisa, quien se vio obligada a encerrar al poeta durante varias horas en una de las habitaciones de su casa, con la advertencia de que solo le abriría en cuanto escribiera el anhelado himno. A eso de las 6 de la tarde, 4 horas después, salió el primer original. El poema, quizás el único por el que se pueda recordar a Bocanegra, fue retocado posteriormente y entregado antes de la fecha límite del 14 de diciembre de 1853. Como resultado del concurso, México ya contaba con la letra del himno que lo representaría oficialmente, pero aún hacía falta la parte musical. Al parecer, durante siglos, en el país ha sido una práctica común que algo se estrene o inaugure antes de ser concluido. Eso fue lo que ocurrió con el himno nacional, pues solo se tenía la letra, pero no la música. De acuerdo con algunos estudiosos, el 17 de mayo de 1854, en el Teatro Santana se escucharon por primera vez, en público, los versos compuestos por Bocanegra, aunque acompañados con música del maestro italiano Giovanni Bottesini, director de la compañía de ópera italiana de René Masson. La interpretación corrió por cuenta de la afamada cantante alemana Enriqueta Sontag. Todo eso se preparó en honor del dictador Santana, quien no asistió a la velada. La música ganadora de la segunda parte del concurso organizado para crear el himno y que acompañaría a las estrofas de Bocanegra fue compuesta por el español Jaime Nuno Roca, quien nació en San Juan de las Abadesas, Gerona, en Cataluña, España. ¿Cómo llegó Nuno al país? Nuno conoció a Santana en Cuba, cuando el general estaba de paso hacia México para convertirse nuevamente en presidente de la República. Debido a eso, invitó al músico para dirigir las bandas militares mexicanas. Al llegar al país, Nuno se enteró de la convocatoria para componer el principal canto patriótico y resultó triunfador de entre 15 participantes. Dicho veredicto se anunció el día 12 de agosto de 1854, cuando por unanimidad se dio el primer lugar a la obra cuyo epígrafe era Dios y libertad. La primera vez que de manera no oficial se escuchó el himno nacional, con la letra y la música ganadoras, fue durante la noche del 15 de septiembre de 1854 en el Teatro Santana de la Ciudad de México. En esa ocasión, Francisco González Bocanegra dio unas palabras previo a la presentación. La interpretación del canto patrio estuvo a cargo de tres italianos: la soprano Claudina Fiorentini, el tenor Lorenzo Salvi y el músico Giovanni Bottesini.
Santana no estuvo presente, aparentemente por hallarse indispuesto, aunque algunos estudiosos dicen erróneamente que no fue así, que la primicia del himno ocurrió hasta el día siguiente, pero en realidad se refieren no a la primera vez que se entonó completo, sino a la primera vez que se entonó de manera oficial, es decir, con la presencia del dictador Santana. Fueron dos hechos diferentes. Al día siguiente, el 16 de septiembre de 1854, ocurrió, eso sí, el estreno oficial del himno nacional frente a Su Alteza Serenísima bajo la dirección del propio Jaime Nuno. Dicha presentación, que ocurrió con más pena que gloria, se efectuó como parte de un programa compuesto por óperas italianas consagradas. No fue la pieza principal, sino que ocupó un lugar menor, casi como de relleno. Su interpretación estuvo a cargo de la soprano Balbina Stefenone y del tenor Lorenzo Salvi. A pesar de todo, el nuevo himno tuvo una relativa aceptación por parte de las élites santanistas. Incluso, algunas versiones señalan que el pueblo también lo recibió con cierto agrado y que sus partituras se vendían en las calles. El himno nacional, mutilado y menospreciado. En su versión original, la que se cantó oficialmente por primera vez el 16 de septiembre de 1854, el himno nacional fue concebido con un coro o estribillo y 10 estrofas, de las cuales se eliminaron 2 por exaltar las figuras de Iturbide y Santana, cuando este último fue derrocado y enviado al exilio en agosto de 1855. Después de la caída de Santana, entró el gobierno liberal de Juan Álvarez, quien omitió los 2 versos más conservadores del himno. Álvarez dimitió de la presidencia 2 meses más tarde, pasando la batuta a Ignacio Comonfort. Durante el gobierno de este, el canto patrio fue desdeñado, sobre todo por su origen antiliberal y porque la música de Gounod requería que el coro fuera cantado a 2 voces, en un teatro, con orquesta y con cantantes profesionales, lo que hacía prácticamente imposible su interpretación a nivel popular. De acuerdo con algunos estudiosos, después de 1854, el himno nacional no se volvió a cantar sino hasta el 5 de mayo de 1862, cuando sirvió de estímulo para derrotar, aunque sea por una vez, a los franceses en la batalla de Puebla. Resulta casi paradójico que este canto patriótico, de tintes claramente conservadores, haya dado ímpetu y valor a los liberales, quienes lo habían repudiado desde su creación. A lo largo de 10 años de guerras e intervenciones extranjeras y de sucesivos e intempestivos cambios de gobierno, e incluso de gobiernos liberales y conservadores paralelos, es lógico suponer que la obra de Bocanegra y Nuno se mantuviera en el limbo. En esta época, los diferentes presidentes continuaron utilizando como himno patrio diversas composiciones, creadas especialmente para ensalzar sus aparentes proezas y sacrificios en bien de la nación mexicana. Durante el imperio de Maximiliano, cuando se estableció el ceremonial del Grito de Dolores en 1864, el himno promovido por Santana se utilizó en las funciones oficiales y solemnes. No obstante, aunque prevaleció la música de Nuno, se eliminó la letra original de Bocanegra, sustituyéndola por otra, cuyo coro dice: «Mexicanos la santa bandera, de la patria orgullosos alcemos, y a sus sombras queridas juremos, nuestros odios por siempre olvidar». Pero en esta etapa también se escribieron numerosas composiciones en honor del emperador y en el de su esposa Carlota, particularmente en sus recorridos por diferentes regiones del país. Como ejemplo está un himno denominado El Soldado de la Libertad, cuya letra dice: «Con desprecio miremos, patriotas, las promesas del bando altanero, y vibrando implacable el acero, derramemos la muerte doquier». Al restaurarse la República, Juárez tampoco rescató el himno como canto nacional, por haber surgido en el ámbito de las salas de concierto, por considerarlo de origen conservador y poco nacionalista, pues un español había sido el autor de su música, y por enaltecer las figuras de Iturbide y de Santana. En las ceremonias oficiales, el régimen juarista recurrió a la Marcha Zaragoza en honor al héroe del 5 de mayo, el general Ignacio Zaragoza, y a la Marcha Republicana, ambas compuestas en 1867 por el médico y músico Aniceto Ortega. En esa época, tal decisión no causó gran controversia, ya que el himno no gozaba del reconocimiento ni de la aceptación del pueblo, más bien se le veía con cierto desprecio. La pieza solo era reconocida como la obra de un músico español que adquirió una mínima popularidad durante la época del Segundo Imperio y por insistencia de Maximiliano.
Por eso, ni a su letra ni a su música podía considerárseles dignas para representar a la patria y a la nación. Eso, sin contar, como ya se dijo, que en el aspecto musical el himno había sido concebido para interpretarse a dos voces, lo que hacía muy difícil que la población lo entonara. Se le veía como una composición sumamente elitista. ¿Por qué? Porque era producto de una convocatoria gubernamental y no había surgido ni se le identificaba con ninguno de los diferentes cantos para entonces ya creados y que el pueblo de alguna manera conocía, porque había sido musicalizado por un extranjero y se le asociaba con las obras operísticas y sofisticadas, y no con las piezas de carácter más popular que se entonaban cotidianamente, porque sus primeras interpretaciones se escucharon en los teatros, es decir, en recintos a los que la mayoría de la población no tenía acceso y en eventos sociales de la élite política y social, y porque fue considerado como parte de los ideales de Santana y su gobierno y no de toda la patria mexicana. A pesar de todo lo anterior, algunos estudiosos afirman que el himno nacional, por su carácter marcial y defensivo, comenzó a entonarse de manera espontánea por las tropas de soldados y milicianos en los campos de batalla y por el resto de los ciudadanos que vivían en la zozobra ante el riesgo permanente de amenazas e invasiones que ensombrecía a la nación. En la cuarta parte de este episodio veremos cómo se hizo un aparente rescate del himno nacional, aunque siguió siendo menospreciado, alterado y mutilado.